Dale. Para, Adelante, para, Magdalena, cuando quieras. Bueno, ¿cómo están? Algunos conozco, otros no tanto. Yo soy la doctora Magdalena Rodríguez, soy médico intensivista, o sea que estoy un poco decolada, creo que en estos ateneos o en estas Para actividades que nada. ustedes hacen. Estoy un poco difónica, pero bueno, espero poder eh, hacer que me entiendan. Un poco el interés de entrar en estas actividades de ustedes fue que, bueno, escucho a Pablo varias veces en varios ateneos, estando acá en casa o en algún lugar, y me parece que yo soy médico intensivista y creo que los pacientes se benefician del tratamiento multidisciplinario, sobre todo los politraumatizados que por necesidad son pacientes que deben ser asistidos por un equipo multidisciplinario y bueno, desde mi profesión, desde mi especialidad, creo que capaz que podemos aportar un poquito para colaborar y tener un mejor resultado con nuestros pacientes. Esta presentación surge a partir de una paciente que viví hace poco tiempo este año en un hospital, un sanatorio acá de Montevideo, donde yo trabajo como médico intensivista. El título un poco creo que se va a entender un poquito más adelante, este, eh, cuando vayamos hablando de la paciente y de un poco las dudas, sobre todo terapéuticas, que tuvimos que tomar decisiones importantes en esta paciente. Bueno, desde ya muchas gracias por dejarme participar y bueno, espero pueda ayudar y colaborar un poquito en asistencia de todos estos pacientes para nosotros. Pasarme la siguiente, Fernando. Sí, estoy tratando, para que sé. Ah, dale. Me trancó. Pero, che, ahí está conspirado esto. Sí. si no minimicé, vas mostrando en Eh, chiquito, capaz. es que no estoy pudiendo minimizarlo tampoco. Tampoco. A veces le da una chiripiorca, pero se destranca después. Ahí. Bueno, ay, ¿Qué pasó? Tiene un Bueno, delay. sí, sí, sí. Capaz que es por el tema de que te lo mandamos eh, por mail, espero no que sé. no se pasen 10 de golpe ahora, porque le di. Sí, yo ni me acuerdo del todo. Bueno, nada, se trata de una mujer, una paciente de 92 años, con muy buen estado general, una paciente autoválida. Como datos importantes de la historia es que la paciente estaba anticoagulada con un rivaroxaban, que es un nuevo anticoagulante, no es warfarina, con una trombosis venosa profunda que había tenido la paciente hacía un tiempo atrás, no me acuerdo. Y bueno, esta paciente ingresa en el servicio de emergencia del sanatorio donde yo estaba de guardia en CPI, con un traumatismo grave en miembro inferior derecho durante una rapiña. Eh, Como elemento importante que les quería contar, si bien yo he visto, por lo menos en mi experiencia, muchos politraumatizados, esta paciente era una politraumatizada con máximo impacto o máximo trauma a nivel de miembro inferior derecho. Fue durante una rapiña y lo importante fue que generalmente, por lo menos en mi experiencia, los traumatismos de miembros, el mecanismo del trauma de miembros generalmente es como se ve al estar embestido un paciente, un peatón, eh, es parecido a esa imagen, ¿no? El traumatismo puede ser frontal, lateral, dependiendo de cómo venga el peatón, pero bueno, este mecanismo, lo que les quería explicar, que no encontré ninguna foto, porque obviamente fue bastante difícil de entender, fue que asaltaron el vehículo donde la paciente venía en el asiento de atrás, venía manejando en el volante la hija, y la persona durante la rapiña, el rapiñero, digamos, retiró a la hija que venía al volante y quiso arrancar el automóvil para robarse el vehículo. Y la mujer, la señora esta de 92 años, quiere salir, abre la puerta trasera y bueno, y queda colgada con el cinturón y el auto arranca. Entonces el traumatismo se dio directamente contra el pavimento del miembro inferior derecho. Fue arrastrada, fue por arrastre. ¿Tá? O sea que es un poco diferente quizás al mecanismo que estamos
habituados, no, pero que vemos habitualmente nosotros de trauma de miembros, ¿no? Que generalmente es en vestido, por caída, otro tipo de formas de traumatizarse el paciente. La siguiente, por favor, Fernando. Sí, sí, yo te entiendo, pero Yo te entiendo. No te va pasando. no, De no. poquito, tiene un retraso. Eh, por un segundo dejo de compartir pantalla y empezamos de nuevo, ¿les parece? Dale. Sí, sí. Ahí va a dejarlo así, ¿no? Sí, por mí no hay No, si problema. ahora, si no estamos mucho rato con la, a ver, no, ¿viste? No se Se mueve, tranca. se tranca. Ah, sí, lo voy a dejar así, ¿está? Ta, ta, ta. Dale. Bueno, en principio, en realidad esta paciente fue asistida por una unidad de emergencia móvil prehospitalaria. En nuestro país, digo, todos los centros hospitalarios en Montevideo están cercanos, o sea, las emergencias móviles tienen cercanos los centros hospitalarios, son asistidos en el lugar. Y el diagnóstico inicial que teníamos de la hoja de asistencia inicial era una fractura expuesta de miembro inferior con hipotensión severa. En el lugar del accidente hay poco relato, pero aparentemente se hace una vía venosa periférica y se traslada sobre una tabla sin férula en ese miembro inferior que ahora la otra diapositiva vamos a ver. Desconocemos reposición, reconocemos las maniobras primarias porque en realidad no sabemos en realidad realmente qué se hizo inicialmente. Y bueno, un poco en el siguiente diapositivo, que fue como se recibió la paciente, eh, queríamos un poco plantear esas dos preguntas que estaban en el diapositivo anterior, que era, bueno, en el momento inicial de asistencia prehospitalaria, qué maniobras podíamos haber realizado y bueno, qué tipo a dónde hubiera trasladado ustedes este paciente, ¿no? Sabiendo cómo es acá donde estamos nosotros en Montevideo, fue específicamente la distancia que tenemos los centros de asistencia terciaria, ¿verdad? Un poco, bueno, ahí doy el puntapié inicial para la discusión inicial, por lo menos, ¿no? No sé si tienen alguna duda de la Bárbaro, historia o algo que quieran que les aclare para empezar la discusión. Bárbaro, Magdalena. Guillermo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo anda, ¿se me Hola. Guillermo? escucha bien? Bien, perfecto. Sí. Bien, bien, Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? un poco entrecortado en realidad. Voy a cambiar de posición, a ver si me cambio de posición. No, quería decirles que ahí se escucha mejor. Sí, Creo que en el prehospitalario, sin duda, una de las condiciones iniciales que se plantean acá, creo que es una indicación para torniquete por la magnitud del traumatismo muy, muy importante en miembro inferior. Y después, bueno, asegurado ese foco, la hemorragia en ese foco, la paciente una vez trasladada a un centro podría recibir una reanimación más agresiva, aparentemente con, bueno, con ese foco controlado, como para que después lo ideal sería ver si está la posibilidad de hacer una tomografía de cuerpo entero, debido a que por su edad y por hecho estar anticoagulada puede tener cualquier tipo de lesión. Si bien impresiona mucho el traumatismo en miembros inferiores, puede haber tenido algún otro golpe después la caída sobre el piso o algo con lesiones en otras cavidades. Creo que si se pudiera hacer una tomografía de cuerpo entero, con el torniquete colocado, no, por supuesto, bueno, tendríamos un panorama más amplio de todo tipo de lesiones que pueden tener estos pacientes. Y después, bueno, realmente la lesión tiene muy mal pronóstico. Uno estaría pensando en aras de la supervivencia si no puede ser para una amputación primaria semejante lesión. gracias, Guillermo. Yo quería decir primero, Magdalena, un gusto que estés acá, un gusto que nos estés acompañando como intensivista y presentando un caso. Y creo que esto no refleja otra cosa más que algo que tenemos que entenderlo todos de esta forma, y es que el paciente traumatizado es el paciente prototipo de manejo multidisciplinario. O sea, el paciente politraumatizado no es del cirujano, ni del neurocirujano, ni del intensivista, ni del hemoterapeuta, ni del anestesiólogo, es de todos nosotros. Es el prototipo de enfermo que se beneficia
de un trabajo en equipo, con múltiples vertientes de conocimiento, y por supuesto que se beneficia de cuando todo ese equipo tiene un lenguaje común. Entonces, bienvenida tu presencia y bienvenida tu presentación como intensivista en este Ateneo. Y ojalá esto se repita y se repita con más intensivistas y con anestesiólogos. Me parece excelente. En segundo lugar, como dice Guillermo, yo quiero reafirmo lo mismo. Esto no se trata solo de un trauma grave de miembros, se trata de una paciente politraumatizada, anciana, 92 años, y anticoagulada. Creo que son tres aspectos fundamentales. No sé si siento como un eco. Dale, Creo dale. que son tres aspectos fundamentales que hay que redondear en esta paciente, que hay que tener en cuenta y que hacen el panorama global. Es una viejita de 92 años, anticoagulada con rivaroxaban, ¿era, no? Rivaroxaban. O sea que ya sabemos que por lo menos en Uruguay, hasta donde yo sé, no tenemos antídoto para esto. No, no, acá no tenemos plasma fresco. Que la podemos tener en la warfarina. Y, y que tiene por lo menos un trauma grave de miembros en el contexto de un politraumatismo. En una, yo te diría, por lo que estoy viendo en la pierna, creo que acá hay no solo un arrastre, no sé si no hubo, no le pasó por arriba, una rueda, un arrollamiento, ¿verdad? Un trauma por arrollamiento. Concuerdo plenamente con lo que dice Guillermo, que el control de los sangrados externos es prioritario. El suministro de oxígeno es fundamental para que le llegue al resto de los tejidos, para valorar su supervivencia, y la valoración global de esta enferma como una politraumatizada, y no como una traumatizada de miembros en forma exclusiva, creo que es esencial. Sí, sí. Pasamos a la Paso. siguiente, si querés. Claro. Bueno, la paciente ingresa al shock room, una emergencia, a los 20 minutos aparentemente del incidente. Bueno, lo que se visualizaba era un sangrado venoso activo a nivel del miembro inferior derecho, como se veía en la foto. Como todo politraumatizado, como ustedes decían, y que obviamente estos pacientes son politraumatizados ante todo. Bueno, se hizo el algoritmo del politraumatizado, tenía una vía de aire permeable, ventilando con una máscara de flujo libre, 18 respiraciones por minuto, saturada 98 con esa mascarita, muy mal perfundida a nivel general, no el miembro inferior, con frialdad distal, un mal relleno capilar muy lento, taquicárdica con 130, un ritmo al monitor que parecía una FA, que ahí dedujimos también que la anticoagulación podía ser por la FA, una presión arterial sistólica tomada en el shock room no invasiva que tenía 100 milímetros de mercurio y bueno, un índice de shock de 1,3. La paciente estaba lúcida pero intensamente dolorida y bueno, moría, sentía sensación de muerte inminente. Si estaría Estaba, lúcida, si estaría estaba lúcida, mirá lúcida, lo que decía. estaba lúcida y decía me muero. Vino sin cobertura, o sea, con hipotermia la paciente, por lo menos a la inspección general no tenía otras lesiones, ni otras erosiones, ni escoriaciones. Intenté abrigarla, pero bueno, rápidamente hicimos someter un examen rápido. Y bueno, lo que resaltaba sobre todo era ese miembro inferior derecho con esa tricción, con una fractura expuesta, con minuta, ausencia de rótula, deformación total de la rótula en realidad y de la rodilla, ¿no? Era difícil distinguir un poco la pierna. Una cosa que quería jerarquizar, que hablaste tú, Fernando, es que eso nos encontramos frente a una paciente anciana frágil, como le llamamos nosotros, pero autoválida con muy buen estado general. Si ustedes ven en la foto anterior, digo, es un detalle, la señora tenía las uñas pintadas, tenía el pelo muy acomodado y con la tinta, o sea, eso a nosotros nos daba la pauta de que la señora estaba en muy buenas condiciones. Y, y bueno, y que se tiene que tener en cuenta que es una politraumatizada, por lo que decía el colega de evaluar si eventualmente hacer o no una tomografía y evaluar otro tipo de lesiones que hay que buscarlas y descartarlas, y que la paciente estaba anticoagulada con nuevos anticoagulantes, que ahora más adelante yo quería hablar un poquito al respecto de eso. No sé si alguien quiere decir algo más o pasamos a la siguiente, porque ahí viene una discusión un poco de unas preguntas que yo quería plantear, que está en la siguiente diapositiva. Bueno, para Alejandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenido. Me quedó haciendo ruido en la cabeza el tema del rivaroxaban, ¿no? Porque ya hay un paciente politraumatizado, porque encima parece que sabe más que nosotros, porque dice, me muero. Y el tema es que el rivaroxaban controles, se lo das una vez por día, no hay que hacerle control del coagulograma, salvo creo que las plaquetas una vez por mes o una vez cada 3 semanas. Hasta ahí está todo bárbaro. El asunto es cuando tenés un paciente que está sangrando y tenés que revertirlo y no hay antídoto de rivaroxaban. O sea, antídoto que revierta el efecto. Lo que se puede Exacto. hacer son alternativas de plasma, inclusive, o algo que, no sé, en Uruguay. En Argentina no creo, y menos con el dólar como viene, estaba el factor recombinante, que en su momento creo que eran $25.000. ¿Sí? Así que, no sé, creo que estamos en un problema serio. Le dejaría, como dijo el que está mateando ahí arriba, Guillo Ariglado, el torniquete puesto, porque no, si tiene otra lesión que la exsanguine, nos vamos a ver en un gran problema con el anticoagulante. Y bárbaro que tengamos terapistas participando, me alegro mucho. Sí. Pasamos a la siguiente, Fernando, por favor. Sí. Bueno, nada, esto es más directamente a la inspección, la deformación que se observa ¿Se en el puede miembro poner en inferior. presentación para ver mejor las imágenes más grandes? ¿Sabes qué pasa, Ale? Que lo puse en presentación y después no las puedo pasar ni para adelante ni para atrás. Perdón, seguimos así. O sea, sí, fue lo primero que hicimos, pero no sé por qué Agrandarlo de abajo, agrandarlo de abajo, aunque sea. No, sé hacerlo, pero se tranca. Tampoco. Se tranca, se tranca. Tuve que Bueno, desarmar todo y empezar de nuevo. perdón por la interrupción. No, no. Bueno, nada, que acá un poco lo que queda. Mira cómo la miras. Ay, perdón, pero no pudimos compartir. La verdad que Sos, me da sos pena porque las malo, sos imágenes están malo. buenas. Sí, qué Estoy maldad. viejo y chicato, ese es el problema. No veo bien. Cambiate los lentes, cambiate los lentes. Necesito una lupa. Bueno, disculpen, pero la idea era No. tratar de ver si se podía ver mejor las imágenes que para mí estaban muy buenas. Están. Bueno, en realidad eso era un poco más, unas fotos más que sacamos que se ve un poco más la atracción de partes blandas, la falta de sustancia, la pérdida de la formación de la rodilla como tal, como entidad anatómica, la pérdida de la rótula, la exposición de grasa y bueno, o sea, un sangrado venoso activo como se ve en las gasas ahí alrededor y bueno, y ahí se ve la vena, ¿no? No tenía claramente un sangrado arterial visible. Este, y la paciente tenía sensibilidad a nivel distal, con mucha frialdad, pero tenía sensibilidad. Dolor, pero sensibilidad. Si podemos pasar la siguiente, Fernando, por favor. Ahí va. Como habíamos dicho al arribo de la paciente al shock room, la paciente estaba en shock, una sistólica de 90, 100, no más de eso, muy mal profundidad, un relleno capilar lento. Bueno, por definición estaba en shock y un poco plantear qué tipos de shock le parece a ustedes la paciente presentaba en ese momento y bueno, eventual tratamiento de los mismos, ¿verdad? Me interesaría un poco a ver qué les parece y después vamos hablando. Alejandro, Y quería preguntar, porque no veía sangrado en la pierna esa, o al menos en la foto no se veía. Tenía puesto un torniquete, no sangraba. No, tenía un sangrado venoso nomás, este, así en napa y venoso. Como digo siempre, la naturaleza es más sabia que nosotros siempre, ¿no? Y cuando las secciones arteriales son completas, el espasmo muscular hace que no sangre. Cuando son incompletas, son las que sangran mucho. Así que una de las alternativas es que este paciente tenga una sección arterial completa, ¿no? sí. Eh, Yendo concretamente a la pregunta que hace Magdalena, hay uno de los tres tipos de shock que tú estás poniendo ahí que yo de inicio lo descartaría, porque tú me decís que tiene sensibilidad. Ujú. Tiene sensibilidad. Si tiene sensibilidad, el shock neurogénico responde a la sección medular, ¿verdad? A una sección medular alta. Y bueno, entonces uno presupondría que no debería tener ni motricidad ni sensibilidad distal al mismo. Ella tiene además taquicardia, tiene una buena respuesta simpática, estaba vasocontraída, está fría, es decir, que tiene todo, por lo menos todas las formas de presentación del shock hemorrágico. Eh,
Claro, por supuesto que no se puede descartar que no pueda tener, o no, componente cardiogénico asociado, pero que uno debería pensar que tiene un shock hipovolémico de etiología hemorrágica, sin duda. Eh, Fue, lo habías levantado la mano, creo. Sí, yo no sé, capaz que me perdí en el momento que comenzó la presentación, pero si hay algún dato de si hubo un sangrado masivo a nivel del sitio del accidente, o sea, si el médico que comienza la asistencia del paciente pudo verificar eso, ¿no? Me parece que es un dato que capaz que puede aportar, pensando en que hubiera habido un sangrado importante en el mismo lugar del accidente. No, había era muy escueta la historia clínica de la ambulancia y en realidad no, en ningún momento nos dijeron nada de si había un sangrado masivo o si hubiera. De hecho, la paciente clínicamente no impresionaba haber tenido un sangrado masivo, si bien estaba pálida y sudorosa, con frialdad, pero no impresionaba además. Este, bueno, no sé si alguien quiere respecto a los tipos de shock y qué planteábamos nosotros, ¿no? Alejandro, Sí, voy a aprovechar que hay un terapista. La pregunta es, ¿por qué pensar en un shock cardiogénico? ¿Qué es lo que nos haría pensar en un shock cardiogénico en este paciente? La verdad que no, lo pregunto por desconocimiento. No sé, se me ocurre un shock cardiogénico tendría que tener ruidos pulmonares o encharcamiento. Lo interpreto así el shock cardiogénico. Te lo estoy preguntando por desconocimiento. Ah, En el contexto de un paciente traumatizado estamos todos influenciados en que es hipovolémico hasta que sí. se demuestre lo contrario. Por más que pensemos que es cardiogénico, ¿no? Lo vamos a llenar Ujú. de líquido y si es cardiogénico lo vamos a matar. Pero te preguntaría por qué pensar en un shock cardiogénico solo por la edad o porque el paciente está medicado con algún bloqueante o tiene un marcapaso, no sé. ¿Cuál sería la manifestación que tendría ese paciente que pensarían ustedes en que es un shock cardiogénico? Eh, no, en realidad el planteo nuestro no es que es un shock cardiogénico, sino que tiene varios tipos de shock la misma paciente por las diferentes expresiones, ¿no? Lo hipovolémico, como hablábamos, del sangrado, la pérdida hipovolémico en anemia aguda, ¿no? Por sangrado activo, venoso, arterial. El componente neurogénico un poco lo planteamos y existe y sabemos que es así. El dolor intenso de la paciente, que era una de las cosas que más refería la paciente, tiene un componente neurogénico importante y da shock, da vasodilatación, da taquicardia, y ahí es lo que nosotros planteamos como que ingresa el paciente, en esta paciente el componente cardiogénico, que no necesariamente es un infarto. Esta paciente tenía una fibrilación auricular con una frecuencia altísima o con una baja tasa de bloqueo, entonces eso en realidad da una hipodiastolía y da una congestión y da una caída del gasto además sistémico. Entonces el shock cardiogénico no necesariamente tiene que ir con ingurgitación y edema pulmonar, sino que la caída del gasto va por una hipodiastolía y una disminución del relleno de las cavidades cardíacas y también determina. Entonces, el componente en esta paciente es un shock con varios tipos de shock, en realidad, no solo hipovolémico como a veces pensamos. Nosotros intensivistas a veces tenemos más, capaz que más experiencia en este tipo de shock cardiogénico o neurogénico, y por eso el componente no solo hipovolémico es jerárquico en estos pacientes y existe parte del tratamiento tiene que ir dirigido a esa parte, ¿no? En el neurogénico la analgesia, en el cardiogénico, como vamos a ver más adelante, qué tipo de medicación poder, además de la reposición, ¿no? A eso me Disculpame, refería. dijiste hipodiastoría. ¿Me lo traducís a un cirujano bruto que no Es un entiende? relleno, el relleno del corazón de las cavidades derechas se disminuye, cae por hipovolemia, por disminución de reposición y por vasodilatación periférica, que ese es el componente Y eso lo neurogénico. determina como con un ecocardiograma. Sí, por clínica, y si tenés un ecocardiograma, un ecofaz rápido, lo podés mirar. Pero en realidad clínicamente es así. No encontrás yugulares ingurgitadas, al revés. No, te preguntaba lo que llamabas vos por hipodiastoría y Sí, un poco llevando el tema al ecocardiograma, hay un signo que es el signo del beso, ¿sí? Que es cuando se cuando contrae se, tanto el sí, ventrículo por falta de llenado. Sería claro, un es poco, eso. es Ese es eso. el shock
Pero cardiogénico. eso también se da en el shock hipovolémico. Ese es el problema. Claro. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? claro. El signo del beso, que es falta de relleno del ventrículo, y si vos lo ves en un corte transversal, hace esto. Lo que pasa es que esta paciente, no olvidemos que tiene una fibrilación auricular. Entonces, la pérdida de la patada auricular, el componente cardiogénico es importante. En todo. Muy bien. Graciela Mazola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, Hola. bárbaro. Llegué un poquitito tarde, pero em, ¿la edad es 94? 92. 92. Quizá no entienda algunas cosas o no las haya razonado como ustedes porque entré un poquito empezado el Ateneo, pero esta enferma con 92 años no tiene muchos mecanismos. No entiendo por qué, o sea, si bien tiene algunos elementos como para pensar en un shock hipovolémico, creo que neurogénico no, por lo que decía Fer, y un cardiogénico tampoco no le da el paño a la señora para responder ante un shock. No tiene, no tiene paño, no tiene. Es una lesión muy grave desde el punto de vista loco regional, como decía el doctor que habló recién, que tiene la camiseta de superhéroe, eh, ese Batman. detalle. No saben guardar los secretos, che. Me desconcentré. Alejandro me llamo, Graciela. Aquí Alejandro, no se ve en las imágenes un sangrado activo. Si yo la recibiera, en mi centro particularmente me voy a posicionar en lo que es el Hospital Pasteur. Esta enferma en estas condiciones, creo que habría que estabilizar un poco esa fractura que tiene, aparente, y llevarla a tomógrafo y no mucha cosa más, pero sobre todo me quedé pensando en lo del shock porque creo que esta señora no tiene respuesta fisiopatológica a ningún tipo de shock. Entonces me genera como cierta duda de si está chocada o no. Creo que lo que haría, la llevaría al tomógrafo y llamaría a los traumatólogos para que estuvieran como viniendo y definir un poco la viabilidad de ese miembro inferior, pero creo que se va a jugar básicamente en eso. Quizá alguien me pueda asistir Sí, con lo del tema que yo comento. Graciela, creo que llegaste muy tarde entonces, porque si hay algo que no podemos perder es la óptica global de la enferma. Te voy a mostrar esta diapositiva. No me podés decir que no está en shock. Eh, o sea, aquí hay elementos que una viejita de 92 años que le acaba de arrollar un auto, que viene con un sangrado venoso activo, con una fractura expuesta de pierna y te muestra esa fisiología, me da la impresión de que el diagnóstico de shock, está en shock, parece ser claro en este momento. O sea, para no perder, no quedarnos mirando la pierna y perder la fisiopatología. Capaz que vos no habías visto esto. A ver, no sé, Guillermo Barilaro. Eh, sí, con respecto a lo de la causa del shock, muy buena la pregunta de Juan Carlos hoy que preguntaba si había sangre en el lugar derecho, porque siempre buscamos, ¿no?, como una causa más de sitio hemorrágico el suelo, el piso en este caso, uno de los 5 lugares donde puede haber sangrado. Por eso fue importante la información del propietario que decía que aparentemente no había mucho sangrado, bueno, mejor en ese sentido, pero no está descartado que pueda haber un sangrado en otro sitio, puede haber una fractura de pelvis, puede haber un sangrado abdominal, producto del mismo trauma. Por eso, como decía justamente la doctora, va a ser importante la ecografía inicialmente, en la asistencia inicial, no solamente para buscar líquido libre, sino también para ver algunos detalles relacionados con la función cardíaca. Por ejemplo, esta paciente tranquilamente por su edad y por sus antecedentes puede infartarse, puede haberse infartado por el dolor, por el traumatismo, y entonces, bueno, uno puede buscar en la ecografía algunos signos de falla cardíaca o una vena cava inferior de pronto dilatada, lo cual sería algo a favor de pensar que hay una falla cardíaca y no tanto hipovolemia, aparte de buscar el líquido libre, ¿no? Yo creo que la ecografía puede llegar a ser muy, muy importante. Yo hoy me había adelantado mucho al principio cuando hablé de una tomografía de cuerpo entero, porque claro, uno piensa, no, paciente añosa, anticoagulada, con ese mecanismo de trauma puede tener cualquier cosa, inclusive algo en la cabeza. Pero primero, antes de llevar al tomógrafo, tenemos que, junto con la reanimación, ver cómo responde la sala de emergencias, hacer esa ecografía un poco para que nos ubique dónde estamos parados. Perfecto. Gracias, Guillermo. Alejandro. Sí, el tema es que la lesión es muy impactante, ¿sí? Y nos estamos abocando en ver
qué hacemos con esa lesión, tal vez, o cómo va a terminar. Pero retomando los comentarios anteriores, la paciente es una politraumatizada y que tuvo semejante lesión, así como se la pegó en la pierna, puede tener en otro lado, como decía recién Guillermo, ¿no? Así que en función de cómo está y su respuesta, creo que es un paciente que se impone. Reposición volémica, cuidadosa o juiciosa, como diría en un término que usaba mi abuelo, juicioso. ¿Para qué? Porque si está fibrilada y tiene alguna déficit cardíaco, cuando lo empezás a expandir con mucho líquido, antes de ganar la lipovolemia lo vas a complicar más. Pero sí, en este paciente le haría la tomografía y un FAST de entrada para ver si es solamente la pierna o puede tener en otro lado. Ese es el punto. Y no tengo gases en sangre tampoco, nos orientaría un poco más. Una cosa que quería acotar con respecto a lo de neurogénico, que no es un shock medular lo que yo me quería referir, ¿no? Capaz que ahí había un poco de confusión, que no estaba planteando. Yo iba a volver a ese punto, Magdalena, Ah, porque precisamente eso es algo que las palabras esas, están muy bien definidas en el programa TLS. Entonces yo quería volver por lo menos la concepción de ATLS que reúne un poco de las guías norteamericanas y las europeas, las definiciones, para distinguir bien dos palabras: shock espinal de shock neurogénico. exacto. Shock espinal, conjunto de fenómenos neurológicos resultantes de la sección medular completa. Vale decir, paraplegia, cuadriplegia, anestesia, etcétera, etcétera. Shock neurogénico, conjunto de fenómenos hemodinámicos resultantes de la sección medular completa. Hay otras formas de shock neurogénico. Bueno, el colapso vagal sería una de ellas. El shock por dolor podría ser, y capaz que a eso te decías referencia. Pero cuando tú nos preguntás acá, shock hipovolémico, neurogénico, cardiogénico, si me decís neurogénico así, yo estoy pensando que me estás preguntando si los fenómenos hemodinámicos que vemos en esta paciente responden a una sección medular completa alta. Ah, Esa fue mi interpretación. sí, Capaz que sí. vos, ahora, creo que después que tú hablaste y me hablaste del dolor, creo que te estabas haciendo alusión a otros aspectos. Y es Exacto, el shock secundario al dolor, al cuadro que acompaña a la enferma. Y no porque estuvieses pensando que tiene una sección medular completa. exacto. Sí, Bien. era eso. Sí, sí, sí. Creo Si que quedó quedó claro claro, el punto, podemos ¿no? seguir un poco. Ahí va. Claro, Si querés bárbaro. seguir. Bueno, un poco acá lo que estábamos hablando con respecto a recién que harían ustedes, ¿no? Frente a esta paciente, con respecto a los estudios, el IFAS, placas, tomografías, el manejo en el shock room, una hipotensión permisiva, antibiótico-terapia, convocarían especialistas o trasladar directamente a bloque quirúrgico, digo, distintas opciones que bueno, no sé si quieren discutirlo Yo te diría lo que yo no haría en este momento, y es convocar al especialista. Porque ¿sabés lo que va a pasar? Se va a centrar en lo que denominamos los distractores en trauma. ¿Y qué es lo que más nos distrae acá? Esta pierna espantosa, obviamente. Entonces, el especialista va a venir a mirar eso y lo va a mirar por el agujero, va a mirar la visión túnel, ¿tá? Y se va a olvidar del politraumatizado, que esta paciente es una politraumatizada grave. Entonces, de Conocés la todas las historia, opciones, lo que no haría es convocar a nadie. conocés la historia. Sí, sí. No sé, Alejandro, qué opinás o Guillermo, pero Lo estaba escribiendo. Ponía sí, sí, no, no. Era sí, sí, manejo yo, con el manejo de hipotensión permisiva, que era lo que comentaba antes, para que no pasarla de rango a la señora. El antibiótico podría ser considerado. Sí hacerle un IFAST, sí hacer radiografía, tomografía. Y después vemos lo de los especialistas porque miran por el agujerito. Y cuando miran por el agujerito, tienen problemas. Y bueno, traslado al BQ, supongo que será bloque quirúrgico, ¿sí? eh, bloque En el quirúrgico. speech de la vereda de frente del Río de la Plata. Eh, por ahora no. Esperen. Le haría primero la tomografía, después te cuento. ¿Sí? En algún momento va a ir, porque algo hay que hacer en la pierna, pero tal vez dame tiempo a ver si no hay algo más, como dijo Guilla al principio. Ujú. Polo. Sí, en principio estoy de acuerdo con lo que acaban de decir y básicamente en nuestro caso, Fernando, que tenemos el protocolo de transfusión masiva acá en el hospital,
¿Vos pensás que ameritaría que esta enferma entre dentro de la alarma del protocolo? Porque, digo, no parece que tuviera, digo, por lo que están diciendo, un sangrado tan importante. Es una pregunta bien Eh, interesante la que haces. Viste que frente a, digo, viendo todas las veces que uno lo ha eh, puesto en marcha, no me queda muy claro en esta paciente. bueno, te respondo. No es alarma la palabra, sino es activación. Y te acordás que el protocolo de transfusión masiva del hospital tiene como criterio de activación primario el score ABC. Entonces, pregunta, ¿trauma penetrante? La respuesta es no, o sea que no puntea. ¿FAS positivo? La respuesta es no sé, porque no se lo hemos hecho. ¿Presión arterial sistólica por debajo de 90? La respuesta es no. Estaba en 100 la sistólica, si mal no recuerdo. Y taquicardia por encima de 120, la respuesta es sí. Era en 130 que estaba. Ojo, 130. ojo, en una paciente fibrilada. Ojo, que esto por ahí es una FA disparada en una paciente que está Es hipovolémica. el único Entonces, criterio que hasta ahora tiene. por eso, por ahora yo no activaría nada y esperaríamos más. Anticoagulada. Por eso, está anticoagulada. Entonces, lo que sí haría, control de sangrados sin lugar a dudas. La paciente no puede perder un glóbulo más. Control de sangrados sin lugar a dudas. Primera maniobra, control de sangrados. Sí iniciaría antibióticos, no tengo dudas, porque esto es una fractura, esto es una herida sucia, gravísima de la calle. ¿No? Sí iniciaría antibióticos, independientemente que después se vaya a amputar, por supuesto, ¿no? Sí iniciaría antibióticos. Por supuesto, analgesia. Analgesia fundamental en esta enferma. Creo que en el A, B, C, D, la D de dolor, manejo del dolor, en esta enferma es fundamental. Y concuerdo plenamente el IFAS, el FAS extendido, para evaluar no solo el abdomen, sino ver también campos pulmonares, ver la presencia de lesiones asociadas, contractilidad miocárdica, etc. O si querés pasamos la siguiente, no sé si Sí. capaz que esté. Una única pregunta antes de pasar. ¿Alguien le pediría un Doppler estando en la urgencia y minimizando los tiempos, si lo tuviéramos? Yo no. Ah, no sé. Esta diapositiva era para pasar rápidamente para el apoyo con respecto al tratamiento con antibiótico terapia inicialmente, simplemente eso, ¿no? No olvidarnos del score este de Gustilo Anderson, que Sí. esta paciente obviamente es tipo 3, o sea que llevaba antibióticos en el shock room inicialmente, antes de tomar cualquier decisión. Exacto, exacto. ¿Ah? Lee tipo 3 porque Alejandro no llega a leer ahí. Decir lo que es tipo 3 acá. ¿Sabes? No, tipo Lo 3. leí, lo leí, lo leí. Lo leí. Ah, bueno. Pásame la siguiente, nomás era simplemente para recordar eso. Y bueno, acá un poco lo que estábamos hablando de si convocaría a unos especialistas. Nosotros fuimos convocados porque la paciente llegó a la emergencia y estábamos en CTI. En realidad, cuando encontramos la paciente que estaba chocada, sin vía venosa, con una vía venosa periférica con muy bajo gasto, un Navocat 20, bueno, la tuvimos que intubar, la paciente estaba chocada y por lo tanto tenía criterios de intubación y sedación y analgesia, sobre todo, como decía Fernando. Así que hicimos una vía venosa central rápido. Se inició la reposición con cristaloides, pero tampoco muy enérgica porque la paciente era una cardiópata, después supimos. Rápidamente iniciamos vasopresores, noradrenalina, que es lo que teníamos en la emergencia, pero manteniendo una hipotensión permisiva, como habíamos hablado en uno de los diapositivos anteriores. Y bueno, y convocamos en realidad a hemoterapeuta, que siempre para nosotros es muy importante, para iniciar una reposición con hemoderivados en una paciente que estaba anticoagulada. En este caso, nosotros repusimos inicialmente glóbulos rojos, plasma fresco, y bueno, y contábamos con la presencia tenemos complejo protrombínico, que en realidad es lo que utilizamos habitualmente cuando los pacientes están anticoagulados con estos anticoagulantes nuevos, como el rivaroxaban que decíamos hoy, que nos permite una disminución del efecto de estos tipos de nuevos anticoagulantes. Y bueno, muchas veces también el tener plaquetas también la damos por la disfunción plaquetaria, simplemente no porque esté con poco conteo de plaquetas. Estas cosas fue la que se hicieron esta paciente y bueno, y después tenemos la diapositiva posterior, pero
No sé si a alguien se le ocurre alguna otra cosa. Esta paciente rápidamente quedó intubada, ventilada, con vasopresores y iniciando una reposición con cristaloides y con hemoderivados. Y analgesia sobre todo también. Yo comparto plenamente todo lo que se hizo, salvo que, y vuelvo a insistir, cuando pensaba en especialista no pensaba en no convocar al intensivista que nos ayudara, no. Pensaba justamente en el traumatólogo. Entonces, Bueno, yo vuelvo a insistir que yo completaría la evaluación de esta paciente como una politraumatizada desde ese enfoque para después, si yo controlo el sangrado externo, no hay ninguna emergencia en amputarle la pierna o en decidir si hay que amputar o no. Eso no es una emergencia. La emergencia es que no vaya a tener otra cosa rota adentro. Entonces yo pararía ahí y los tres que vienen después, no, el hemoterapeuta no, el hemoterapeuta va con nosotros también, es parte del equipo inicial, pero traumatólogo, cirujano vascular, eso me parece que es un segundo plano. Y voy a hacer una disquisición menor, es una tontería, pero me lo enseñaron los hemoterapeutas del Hospital de Clínicas. De los que están ahí, hemoderivados en sí, estrictamente hablando, solo es el complejo polotrombínico. Porque muchas veces hablamos de hemoderivados, los otros son hemocomponentes. ¿Vale? El glóbulo rojo, plasma fresco y plaquetas son hemocomponentes. Todo lo que no es glóbulo rojo, plasma fresco y plaquetas es hemoderivado. Es una disquisición menor, pero No, no está bien. a veces lo ven en los Es libros así. también escritos al revés. Insisto, dejaría el traumatólogo y el cirujano vascular para más adelante. Y Ok. quiero tener la certeza de que todo lo que tiene esta paciente es lo que estamos viendo. ¿Sigo? Bueno, Y sí, hacer sí, juicio un poquito, se le cae solo la pierna, me parece. sí, sí. ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la paciente finalmente concurre al bloque quirúrgico, Sin shock. sin tomografía, sin nada más, Sin piedad. Perdón, sin al piedad. bloque quirúrgico para que con el traumatólogo. Claro, sin piedad. ¿Hacerle qué? Con el traumatólogo y el cirujano vascular, realmente. Y Bueno, ya pero ves, Alejandro, vos descarta. no tuviste, el Ateneo se llama así. Por eso Banda dije, llegó tarde, se llama. bueno, Bueno, la paciente luego de esa reanimación, resucitación inicial, concurre al bloque quirúrgico con el cirujano, el traumatólogo, el cirujano vascular y se había convocado el cirujano plástico que nunca llegó. La cirugía, pues si querés poner el siguiente, en realidad, la evolución de la paciente en realidad, Ah, en bloque quirúrgico lo que se hace es una fijación de la fractura con fijadores externos e intenta una cobertura con restos de piel que tenía y continúan la reposición y la ingresan a CTI a la hora de, en realidad de haber ingresado al bloque quirúrgico, intubada, en shock, ahora sí con presión arterial intomable, sistólica, a pesar de un goteo de noradrenalina a altas dosis, un lactato de 6, que ahí pudimos recién tener nuestro primer lactato, bajo curaciones ahí entre los fijadores, pero con un sangrado que se veía activo, y una isquemia grave distal del pie, que realmente lo habían tratado de reposicionar, pero estaba negro, frío. Bueno, la paciente obviamente bajo sedación y analgesia se conecta al respirador. Le colocamos una sonda vesical que no tenía, estaba acidótica, hipocalcémica, o sea, todo lo que no debería tener la paciente, hipotermia, hipocalcémica, acidótica, con lactato de 6 en ascenso. Y bueno, instala un shock refractario, obviamente, en la paciente, a pesar de todo lo que se intentó hacer. Avisamos a los familiares y bueno, falleció en realidad a las 6 horas de haber ingresado a la emergencia, ¿no? En ese lapso de tiempo. yo ya le voy a Pero dar la palabra a Alejandro, pero antes quiero decir una única cosa. Lo único realmente importante que se debió hacer a esta paciente, asumiendo que esta fuese la única lesión, que es controlar el sangrado, fue lo que lamentablemente no se logró, porque se le puso un fijador, todo, pero tiene un sangrado activo en la curación. O sea que lo único que hay que lograr a esta enferma sí o sí es controlar el sangrado, eso sí o sí. Y mi gran signo de interrogación si no tiene algo más. Alejandro. Dos cosas. Una, lo que dijiste vos de controlar el sangrado. Lo que sangraba era la pierna, nada más. Eso fue lo que lo mató. Eso fue lo que le... No sé. Y el otro tema que te preguntaría es
y se lo pregunto a Magdalena porque siempre es un tema de discusión y más de terapistas, a los cuales los incluyo en el equipo, como hizo Fernando, no es no convocar a todo el team, sino que creo que el terapista es parte del team de trauma. Sí, y la pregunta va sobre los vasopresores. ¿Sí? Es un paciente que teníamos dudas si estaba con un shock cardiogénico, no sabemos si la reposición se hizo. A mi entender, el uso de vasopresores, como dicen los gringos, es primero hay que llenar el tanque y después hacerle el vasopresor, ¿no? Fill the tank. Y el otro tema es que el vasopresor le va a generar un aumento del gasto cardíaco a ese paciente que estaba con un gasto disminuido. Y estaba acidótico y con un lactato de 6, con lo cual para mí sigue hablando de que estaba hipovolémico. Y sigo con esa pregunta que no tiene respuesta, es lo que lo llevó a esa hipovolemia tan grave, ¿fue lo que tenía en la pierna o tenía otro sangrado oculto que no vimos Flor, y que le causó la muerte? Esto es contrafáctico. Creo que lo que han hecho no es objetable. Pero ahora, con el diario del lunes, es más fácil opinar, ¿no? gracias, Ale. Camilo, Sí, buenas noches para todos. Muchas veces nos quedamos con ganas de saber de qué se murió el paciente. Entonces digo, ¿no sería bueno entablar comunicación con el forense? Porque supongo que este certificado no lo firmó nadie y el forense hizo la autopsia correspondiente. ¿No sería bueno comunicarse con el forense para ver esa cantidad de pacientes que nos quedamos con las ganas de saber qué fue bien lo que lo mató? Este, es una pregunta que hago. bueno, ahora Madalena nos va a contar si tiene algo más. No, pasame la siguiente nomás. Si querés, ¿eh? En realidad, no supimos si tenía otro vector de sangrado o otra lesión más allá del trauma grave del miembro inferior derecho, que de por sí, después leyendo un poco, en los pacientes ancianos frágiles con ese megatrauma de miembro inferior, con un sangrado venoso fue el que vimos nosotros, pero con esa tricción de partes blandas eh, y todos los elementos secundarios que padeció la paciente, ¿no? En el traslado, la hipotermia, la hipocalcemia, la subreposición o infrarreposición, como decían, los distintos procesos por los que fue pasando la paciente, creemos que sí, que puede haber muerto simplemente no, solo por la tricción del tejido del miembro inferior derecho. Y un poco la idea de esta presentación era eso, ¿no? Que muchas veces era lo que pusimos ahí es con respecto a la vida o al miembro inferior, y también después del miembro inferior o una prótesis. Y bueno, existen distintos scores, por eso quería un poco hablar eso que está en la diapositiva que sigue, que es MES, que es Mangled Extremity Severity Score. Es un score que habla de la extremidad en riesgo y de la necesidad o no de amputación de ese miembro. Es muy engorroso leerlo y está chiquito, o sea que no se puede leer, pero en realidad en nuestra paciente el score, el punto de corte es 7, que por arriba de ese número, sumando, bueno, ahí donde están las estrellas rojas son la puntuación de esta paciente, y tenía un score mayor de 13, por lo tanto que era indicación de amputación y no de fijación o de otro tipo de tratamientos como el que se hizo. Entonces, la idea de traer esta paciente acá era un poco eso, que a veces nos perdemos un poco que estábamos frente a una paciente, por eso jerarquizar eso, ¿no? Lo de sin piedad, una paciente anciana frágil, con otras patologías como uno piensa que tienen estos pacientes, si bien sana, porque 92 años no es fácil, pero con nuevas patologías que determinaron que estuviera anticoagulada, y una paciente que en realidad era valiosa para la familia, sobre todo, y para ella misma, era una paciente autoválida, y que muchas veces nos centramos en cosas que en realidad nos perdemos, miramos mucho hacia afuera y no vamos al enfoque que era el miembro inferior de esta paciente,
y nosotros creemos que si bien podía haber tenido otra lesión, como decía Camilo, quizás el forense podía haber colaborado, la paciente pensamos falleció porque, bueno, tiene un score de severidad del miembro inferior que indicaba que se beneficiaría de una amputación, que debía haberse amputado y no de una fijación, y obviamente que toda la parte de reanimación, resucitación, tratamiento del shock, de los distintos tipos de shock que habíamos planteado, si bien son fundamentales, bueno, la historia quizás hubiera sido diferente si se hubiera amputado a esta paciente, ¿verdad? Eso era un poco lo que yo quería hablar, si por el título que habíamos puesto en la presentación de Sin Piedades, si realmente en esta paciente sin piedad era no amputarla, era tener piedad con la paciente, y sin embargo nos quedamos sin paciente. Un poco era eso el planteo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, Néstor levantó la mano y Pablo, supongo. Hola, buenas tardes. Néstor, bienvenido. Bien, lamentablemente hay un problema de sentimentalismo en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Y esos sentimentalismos, lamentablemente, se lleva puesto de la salud o la vida de una persona. Muchas veces, como decía hace un ratito Alejandro, cuando convocamos al especialista, el especialista tiene la super idea de la super última cosa que se hizo, y la verdad que en una paciente de 92 años, yo recién lo escribí ahí en el chat, era paquear la zona, sobre eso colocar un torniquete y amputación. No creo que haya quedado mucho más para hacer. Después, el hecho si le pasamos vasopresores, si le pasamos, lo ideal es reanimarle con sangre. Pero lamentablemente por ahí, en trauma no hay que tener sentimiento. En trauma hay que usar la cabeza. Hay que tener la cabeza fría, la mente tranquila y hacer lo que tengamos que hacer. Después vendrán las explicaciones por qué la madre es la abuela de alguien. Sí, venía a reclamarme porque no tiene una pierna, pero no porque se murió. Esa es una humilde opinión que yo tengo. Muchas gracias, Néstor. Pablo, Esto lamentablemente es mi interpretación. Ocurrió porque la paciente no cayó en un centro de trauma ni en un lugar donde hubiese un cirujano justamente que encarara esta situación, como decía Néstor hoy. Cayó en un lugar donde hay absolutamente todo, y cuando hay absolutamente todo, se convoca absolutamente todo el mundo, y ahí empieza a correr el reloj. Y la toma de decisiones a veces no va por una persona, sino que va por el equipo multidisciplinario, que todo el mundo opina y ve su óptica. Uno ve el hueso, otro ve el eje vascular, otro ve las partes blandas, pero no ve la vida de la paciente. Y bueno, ya ven que hasta había complejo perrotrombínico, había todos los insumos necesarios en ese momento para resolver, pero lo más fácil era, y lo más difícil al mismo tiempo, era prescindir de ese miembro. Así que es un poco la situación nuestra, muchas veces en un centro privado en el cual quien está al frente es el cirujano, que a veces está recibido, otras veces no, y no es el cirujano que opera, sino es el cirujano que evalúa y empieza a convocar a los diferentes referentes. excelente, Pablo, porque realmente reflejaste en forma resumida la realidad de una enorme cantidad de centros privados en Uruguay. Es exactamente así. Guillermo, Bueno, muchas gracias por compartir el caso. Muy en el sentido punto para hablar de varios temas. Y la cuestión de la amputación primaria realmente es muy conflictivo, siempre lo es. Se imaginan que esta paciente, si bien tenía todo en el score como para pensar en una amputación primaria, y es difícil tomar la decisión, se le torna difícil tomar la decisión, porque de pronto, bueno, una cuestión de enfoque. Incluso pasa esto también con pacientes mucho más jóvenes, así que con más razón todavía esta situación siempre se ve con frecuencia. Generalmente siempre hay más temor a una amputación excesiva que al hecho de perder a un paciente justamente por la magnitud del trauma. Por ahí de pronto sería demasiado duro quizá decir que la paciente falleció porque no se amputó, quizá igualmente aún amputada, dado su edad y sus comorbilidades, hubiese tenido una evolución desfavorable, pero creo que como ejemplo es emblemático de que es la indicación justamente de amputación primaria. A veces
cuesta ponerse de acuerdo justamente cuando, por más que haya un cirujano de trauma que esté manejando a estos pacientes, a la hora de tomar estas decisiones, cuando se convoca al traumatólogo, de pronto el cirujano de trauma quiere amputar, el traumatólogo no, y eso, bueno, hemos tenido discusiones dentro del quirófano inclusive. Entonces, no es una situación fácil. Por eso les agradezco haber traído este tema justamente a presentación. Muchas gracias, Guillermo. Alejandro. Sí, estaba escuchando atentamente y creo que de todo lo que se dijo, voy a resaltar lo que aclaró Pablo. Más de una vez estuvimos en Ateneos y siempre adolecemos que no lo hacemos porque no lo tenemos, ¿sí? Y yo no tengo tomógrafo, no tengo grafista, no tengo esto. Acá tenemos todo, ¿sí? Y más allá del resultado final, que sería, no tendría fruto hacer un análisis de por qué, salvo si tuviéramos acá el resultado anatomopatológico, ¿no? Y ni tampoco una crítica. Creo que el tema es que se resume que más allá de todos los recursos que tenemos en el team leader o el líder de equipo, hay una frase que se la digo a los residentes y creo que es apropiada para decir ahora. Acá no es cuestión ni de arco ni de flecha, es cuestión del indio. Así que, por más que estemos hablando sobre scores y discutiendo a ver si era cardiogénico o si los vasopresores van o no van, y teníamos todo para hacer y tiene que haber uno que comande el equipo y todo un sistema que responda a esa coordinación. Si no hay esa coordinación, nunca vamos a tener resultados. Independientemente que tengamos todo lo que tenemos a disposición, como dijo Pablo, y aún teniendo todo, no fue peor que el otro caso que has presentado. De todas maneras, la verdad, lo felicito y fue un caso muy desafiante. 92 años está en categoría difícil para poder tratar, porque tiene muchas cosas que nos hacen complicado el manejo. Gracias, Alejandro. ¿Polo había No, yo levantado la mano? No, simplemente para este caso me hizo acordar a una paciente que tratamos hace un par de años acá. Fernando, yo creo que tú estabas acá con nosotros. Una señora que sufrió un ataque traída desde 50 kilómetros de Montevideo con un perro pitbull que le Sí, destrozó el miembro superior izquierdo, de y al acuerdo. cual, estando en la guardia, viendo todo esto, la convocatoria de otros especialistas y viendo de tomar las decisiones, como decía Alejandro, fue en ese momento imponerme a que esto no tenía solución, no hay vuelta atrás, tenía fracturas múltiples, tenía desgarros arteriales, falta de tejidos, atricción, de todo. Y terminamos amputando de entrada. Y bueno, la señora, como decía Néstor Fujimi, la señora está viva, pero sin su brazo izquierdo, pero fue tomar la decisión y claro, fue cruel ver cómo uno, como cirujano general y con toda la parafernalia de cosas que teníamos en el hospital, terminé amputándole el brazo izquierdo conjuntamente y peleándome con el traumatólogo que quería poner clavos y empezar a hacer experimentos, ¿no? Porque en definitiva no tenía posibilidades y ya habían pasado más de 6 horas directamente desde que había sido atacada por un perro, ¿no? O sea, estamos hablando de una mordedura de perro con unas consecuencias brutales. Pero nada, me hizo acordar mucho este caso a esa señora que me tocó vivir y que, bueno, que tomar la decisión no fue fácil y después uno se queda con eso en la cabeza durante varios días diciendo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dejado la posibilidad de los otros especialistas que te miraban con cara como, qué anormal que sos un bárbaro, pasás a formar parte de la crítica de los corredores por haber tomado esa decisión. Pero bueno, está viva. Sin duda. Madalena. No, simplemente un poco redondeando el por qué traer esta paciente acá, era un poco varias cosas que yo quería poder plantearles, y es lo importante de la definición del politraumatizado, como dijimos al principio, lo importante del politraumatismo en un anciano frágil, que son pacientes con muchas comorbilidades y con polifarmacia, y que a veces eso es muy importante en el tratamiento que vamos a instituir. Tener en cuenta eso, ¿no? Que muchas veces trabajamos en centros
yo a veces he escuchado a ustedes que no tienen muchas cosas y me parece que acá en Montevideo, o en mi caso en particular, trabajo en centros de nivel terciario con todo, accedemos a todo tipo de especialistas, de terapéutica, y muchas veces, como habíamos puesto en uno de los diapositivos que ustedes vieron, que era vida o miembro inferior o miembro, ¿no? Entonces, en realidad, a veces no perder la noción de que no por tener tanta cosa el paciente tiene que ser complejo en el sentido de la decisión a tomar, sí es compleja, pero quizás la terapéutica a tomar inicial no es tan compleja como iniciar una cirugía con muchos especialistas vasculares. En realidad, el cirujano de trauma puede definirlo y bueno, y tener vida a la paciente, salvar la vida, ¿no? Sobre todo a los 92 años, que quizás es una paciente que, bueno, la expectativa de vida capaz que no era mucho más y en realidad falleció quizás por una mala decisión. Entonces, un poco eso. Y lo otro que quería decir que bueno, que yo insisto mucho en eso, en equipo, en trauma es fundamental y de eso depende la evolución de nuestros pacientes me parece para mí que es lo más importante de esto, que podamos hablar el mismo idioma, como decía Fernando, y no pelearnos entre nosotros como vemos muchas veces, a ver quién tiene razón y quién no, sino aportar todos, ¿no? Porque eso me parece que va a favor de los pacientes y no en detrimento, como muchas veces vemos que pasa eso, y uno se queda con ese trago amargo de, bueno, por pelearse entre los grupos, no poder resolver el paciente lo mejor, darle lo mejor al paciente, que tenemos mucho para dar. Bueno, nada, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Magdalena. Una excelente presentación. Eh, y quiero insistir, porque hay una muy abundante literatura en el manejo del anciano frágil traumatizado, que precisamente de manera un poco contraria a lo que uno pensaría, los ancianos frágiles se benefician de una terapia inicial, por supuesto que oportuna, como todo traumatizado, pero agresiva. A veces justamente porque no, porque es viejito, porque tiene comorbilidades, porque entonces se frenan, se ponen frenos en ese manejo inicial, que lo que hacen es que ese viejito no va a tolerar lo que se llama el second hit, ¿verdad? El segundo embate que va a tener, y el tercero y el cuarto, y termina muriéndose. Entonces, yo creo que en esta paciente tal vez faltó un pasito, que creo que no es nada irrelevante, que es control absoluto del sangrado externo, absoluto, no puede sangrar nada hacia afuera, la valoración completa de que asegurarnos de que no tuviese otra fuente de sangrado, porque capaz que, como dice Magdalena, el paciente se murió por el shock de lo que pasó en su pierna, pero yo me hubiera gustado quedarme tranquilo de que no tenía otra fuente de sangrado, por ejemplo, intraabdominal o pelviana, etcétera, etcétera, que con una ecografía junto a la cama de ella ya hubiera sido un gran paso. Y no tengo dudas que puesto en la balanza morbilidad versus vida, creo que se hubiese beneficiado sí de una amputación primaria y oportuna. Un caso muy, pero muy interesante para discutir trauma grave en el anciano frágil y para discutir trabajo en equipo y constitución de los equipos, porque el hecho de estar enriquecido desde el punto de vista tecnológico no asegura necesariamente la mejor atención para los pacientes, porque no hay un entrenamiento. Muchas veces nos pasa, esto voy a hablar por centros privados de Uruguay, no sé cómo es la realidad en otros lados, pero no hay entrenamiento porque ni siquiera hay una frecuencia que permita ese entrenamiento. No tiene que ver nada que ver con los hospitales nuestros públicos, que recibimos 4 o 5 traumatizados por día, y 1 o 2 de ellos están graves. No existe ese entrenamiento, no existe una constitución de equipos, sí de especialistas, de todos los que quieras, y cada uno mirando desde su óptica independiente, sin que nadie pueda reunir y aunar la globalidad del paciente, un poco lo que estaba diciendo Pablo hoy, que lo quiero destacar una vez más porque estuvo excelente su enfoque. Entonces creo que todos esos factores coadyuvaron, bueno, a la evolución final que tuvo esta paciente, que, bueno, nos dejó muchas enseñanzas. Eh, Nada, agradecerte, Magdalena, excelente el caso, a los dos, a Pablo y a Magdalena, y agradecerles a todos ustedes por los comentarios hechos y por acompañarnos en este Ateneo. Los invito a encontrarnos el martes que viene. Va a presentar el doctor Sebastián Vélez de Córdoba.
Que Nos pasen vemos. muy Chao. buena semana. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Chao.